En la antigua Rus, la Filocalía, la Escalera de San Juan Clímaco y otros libros provechosos para el alma eran siempre las lecturas favoritas. Desafortunadamente, los cristianos ortodoxos modernos rara vez recurren a estos grandes libros. ¡Qué lástima! Después de todo, contienen respuestas a preguntas que todavía se hacen con frecuencia en la confesión hoy en día. Padre, ¿cómo puedo evitar irritarme? Padre, ¿cómo puedo luchar contra la desidia y la pereza? ¿Cómo podemos vivir en paz con nuestros seres queridos? ¿Por qué siempre volvemos a los mismos pecados? Todo sacerdote escucha estas y otras preguntas. Las respuestas las da la ciencia teológica llamada ascesis. Ella habla sobre qué son las pasiones y los pecados, cómo luchar contra ellos, cómo adquirir la paz espiritual y cómo obtener el amor de Dios y del prójimo. La palabra ascesis evoca inmediatamente asociaciones con antiguos ascetas, ermitaños egipcios y monasterios. Y en general, muchos consideran que las experiencias ascéticas y la lucha contra las pasiones son asuntos puramente monásticos. Somos gente débil, dicen. Vivimos en el mundo. Nos las arreglaremos como podamos. Esto, por supuesto, es un profundo error. Todo cristiano ortodoxo, sin excepción, está llamado a la batalla diaria, a la guerra contra las pasiones y los hábitos pecaminosos. El apóstol Pablo nos habla de esto. Los que son de Cristo, es decir, todos los cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, versículo 24. Así como los soldados prestan juramento y hacen una promesa solemne de defender su patria y aplastar a sus enemigos, así también el cristiano, como soldado de Cristo, jura lealtad a Cristo en el sacramento del bautismo y renuncia al diablo y a todas sus obras, es decir, al pecado. Y esto significa que nos espera una batalla con estos feroces enemigos de nuestra salvación, los ángeles caídos, las pasiones y los pecados. Una batalla no por la vida, sino a muerte, una batalla difícil y diaria, sino horaria. Por eso, la paz existe solo en nuestros sueños. Me atrevería a decir que la ascesis puede, en cierto sentido, llamarse psicología cristiana. Después de todo, la palabra psicología en griego significa ciencia del alma. Es una ciencia que estudia los mecanismos del comportamiento y el pensamiento humano. La psicología práctica ayuda a la persona a sobrellevar sus malas inclinaciones, superar la depresión y aprender a convivir consigo mismo y con los demás. Como vemos, los temas de atención en la ascesis y la psicología son uno y el mismo. San Teófano el Recluso dijo que era necesario compilar un manual de psicología cristiana, y él mismo usaba analogías psicológicas en sus instrucciones a quienes le hacían preguntas. El problema es que la psicología no es una disciplina científica única, como la física, las matemáticas, la química o la biología. Hay muchas escuelas y ramas que se autodenominan psicología. La psicología incluye el psicoanálisis de Freud y Jung, así como tendencias modernas como la programación neurolingüística. Algunas ramas de la psicología son completamente inaceptables para los cristianos ortodoxos. Por lo tanto, necesitamos recopilar ciertos conocimientos poco a poco, separando el trigo de la paja. Utilizando algunos conocimientos de la psicología práctica y aplicada, intentaré repensarlos de acuerdo con las enseñanzas de los santos padres sobre la lucha contra las pasiones. Antes de comenzar a hablar sobre las principales pasiones y los métodos para combatirlas, preguntémonos ¿por qué luchamos contra nuestros pecados y pasiones? Recientemente, escuché a un conocido teólogo ortodoxo, profesor de la Academia Teológica de Moscú, no diré su nombre, porque lo respeto mucho, fue mi maestro, pero en este caso, discrepo fundamentalmente de él decir: la adoración, la oración y el ayuno son, por así decirlo, andamios, apoyos para levantar el edificio de la salvación,
pero no son la meta de la salvación ni el sentido de la vida cristiana. La meta es ser liberados de las pasiones. No puedo estar de acuerdo con esto, porque la liberación de las pasiones tampoco es un fin en sí mismo. San Serafín de Sarov habla del verdadero objetivo. Adquiere un espíritu de paz, y miles a tu alrededor se salvarán. Es decir, la meta de la vida cristiana es adquirir el amor de Dios y del prójimo. El mismo Señor habla solo de 2 mandamientos, de los cuales dependen toda la ley y los profetas. Estos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37, 39. Cristo no dijo que estos son solo 2 de 10 o 20 mandamientos, sino: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, versículo 40. Estos son los mandamientos principales, y su cumplimiento es el sentido y fin de la vida cristiana. Y la liberación de las pasiones es solo un medio, como la oración, la adoración y el ayuno. Si deshacernos de las pasiones fuera la meta de un cristiano, entonces no estaríamos muy lejos de los budistas, que también buscan la impasibilidad del nirvana. Es imposible para una persona cumplir los 2 mandamientos principales mientras las pasiones la dominen. Una persona sujeta a las pasiones y los pecados se ama a sí misma y a su pasión. ¿Puede realmente una persona vanidosa, orgullosa, amar a Dios y a los demás? ¿O una persona que está en la desidia o la ira, o que sirve a la avaricia? Estas son preguntas retóricas. Servir a las pasiones y a los pecados impide al cristiano cumplir el mandamiento principal y clave del Nuevo Testamento, el mandamiento del amor. Pasiones y sufrimientos. La palabra eslava eclesiástica para pasión, strast, se traduce como sufrimiento. De aquí proviene, por ejemplo, la palabra portador de la pasión, strastoterpets, es decir, aquel que soporta sufrimiento o tormento. Y en verdad, nada atormenta tanto al ser humano, ni la enfermedad, ni nada más como sus propias pasiones y pecados arraigados. Primero, las pasiones sirven para satisfacer las necesidades pecaminosas del hombre, y luego el hombre mismo comienza a servir a las pasiones. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, Sánchez. Por supuesto, toda pasión tiene un elemento de placer pecaminoso, pero aún así, las pasiones atormentan, torturan y esclavizan al pecador. Los ejemplos más claros de adicción apasionada son el alcoholismo y la drogadicción. La necesidad de alcohol o drogas no solo esclaviza el alma del hombre, sino que el alcohol y las drogas se convierten en una parte necesaria de su metabolismo, parte de los procesos bioquímicos de su cuerpo. El alcoholismo o la drogadicción es una adicción tanto espiritual como física, y debe tratarse de ambas maneras, es decir, tratando tanto el alma como el cuerpo. Pero en el fondo está el pecado, la pasión. La familia de un alcohólico o drogadicto se desmorona, es expulsado del trabajo, pierde a sus amigos, pero sacrifica todo esto por su pasión. Un adicto está dispuesto a cometer cualquier crimen para satisfacer su pasión. No es de extrañar que el 90% de los crímenes se cometan bajo la influencia del alcohol y las drogas. Así de poderoso es el demonio de la embriaguez. Otras pasiones pueden esclavizar el alma de igual manera. Pero con el alcoholismo y la drogadicción, la esclavitud del alma se ve intensificada por la dependencia corporal. Las personas alejadas de la iglesia y de la vida espiritual a menudo solo ven prohibiciones en el cristianismo. Dicen que hemos inventado una especie de tabúes, limitaciones, para hacer la vida más difícil a las personas. Pero no hay nada casual ni superfluo en la ortodoxia. Todo es muy armonioso y natural. El mundo espiritual, igual que el mundo físico,
tiene sus propias leyes que, como las leyes de la naturaleza, no deben violarse. De lo contrario se causa daño o incluso una catástrofe. Algunas de estas leyes se expresan en los mandamientos que nos protegen del daño. Estos mandamientos, preceptos morales, pueden compararse con señales de advertencia. Cuidado, alta tensión, peligro de muerte. Alto, zona contaminada por radiación, etc. O con etiquetas en recipientes con líquidos venenosos. Venenoso, tóxico y similares. Por supuesto, se nos da libre albedrío, pero si no prestamos atención a las señales de advertencia, solo nosotros seremos responsables. El pecado es una violación de leyes muy sutiles y estrictas de naturaleza espiritual, y causa daño en primer lugar al propio pecador. Y en el caso de las pasiones, el daño del pecado se multiplica muchas veces, porque el pecado se vuelve constante y adquiere el carácter de una enfermedad crónica. La palabra pasión tiene dos significados. Primero, como dice San Juan Clímaco, pasión es el nombre dado al vicio mismo que, habiendo anidado largo tiempo en el alma, por la costumbre llega a ser como una propiedad natural de ella, de modo que el alma tiende voluntariamente, y por sí misma hacia él. La escalera 15, 75. Es decir, la pasión es algo más que un pecado, es una dependencia pecaminosa, una esclavitud a un tipo particular de vicio. Segundo, la palabra pasión es un nombre que agrupa a un conjunto de pecados. Por ejemplo, el libro Las 8 principales pasiones con sus divisiones y ramas, compilado por San Ignacio Bryan-Chaninov, enumera 8 pasiones y, después de cada una lista de pecados que se agrupan bajo esa pasión. Por ejemplo, la ira, irascibilidad, aceptación de pensamientos airados, fantasear con la ira y la venganza, agitación del corazón con furia, oscurecimiento de la mente, gritos incesantes, discusiones, palabras abusivas, golpear, empujar, asesinato, guardar rencor, odio, enemistad, venganza, calumnia, condena, causar disturbio y ofensa a otros. La mayoría de los santos padres hablan de 8 pasiones: gula, fornicación, avaricia, ira, tristeza, desidia, vanagloria, orgullo. Algunos, al hablar de las pasiones, combinan la tristeza y la desidia. En realidad, son pasiones ligeramente distintas, pero de eso hablaremos más adelante. A veces las 8 pasiones se llaman pecados mortales. Se les llama así porque si dominan completamente a una persona, pueden destruir su vida espiritual, privarla de la salvación y llevarla a la muerte eterna. Según los santos padres, detrás de cada pasión está cierto demonio, y la dependencia de ésta hace al hombre prisionero de un determinado vicio. Esta enseñanza está arraigada en el Evangelio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, 24 al 26. Los teólogos occidentales, como Tomás de Aquino, suelen escribir sobre 7 pasiones. El número 7 tiene un significado especial en Occidente. Las pasiones son una perversión de las cualidades y necesidades humanas naturales. La naturaleza humana necesita alimento y bebida, y tiene deseo de perpetuar la especie. La ira puede ser justa, por ejemplo, contra los enemigos de la fe, y puede llevar al asesinato. La frugalidad puede convertirse en avaricia. Lloramos la pérdida de seres queridos, pero no debe convertirse en desesperación. La determinación y la perseverancia no deben conducir al orgullo.
Un teólogo occidental tiene un ejemplo muy bueno. Compara una pasión con un perro. Es muy bueno cuando un perro está atado y cuida nuestra casa, pero es problemático cuando sube las patas a la mesa y devora nuestro almuerzo. San Juan Cassiano el Romano dice que las pasiones se dividen en espirituales, es decir, aquellas que surgen de inclinaciones espirituales, como la ira, la desidia, el orgullo, etc. Se alimentan del alma, y las corporales, que se originan en el cuerpo y se alimentan del cuerpo. Pero, dado que el hombre es físico y espiritual, las pasiones destruyen tanto el cuerpo como el alma. El mismo santo escribe que las primeras 6 pasiones parecen originarse una de otra, y el exceso de la anterior da lugar a la siguiente. Por ejemplo, de la gula excesiva surge la pasión de la fornicación. De la fornicación surge la avaricia. De la avaricia la ira, de la ira la tristeza, de la tristeza la desidia. Y cada una se trata expulsando la anterior. Por ejemplo, para vencer la pasión de la lujuria, hay que atar la gula. Para vencer la tristeza, hay que reprimir la ira, y así sucesivamente. La vanagloria y el orgullo están aparte, pero también están interconectados. La vanagloria da lugar al orgullo, y debemos combatir el orgullo venciendo la vanagloria. Los santos padres dicen que algunas pasiones se cometen con el cuerpo, pero todas tienen origen en el alma, provienen del corazón del hombre, como nos dice el Evangelio, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 19 y 20. Lo más terrible es que las pasiones no desaparecen con la muerte del cuerpo, pero el cuerpo, como instrumento con el que el hombre suele pecar, muere y desaparece. Y la imposibilidad de satisfacer las pasiones es lo que atormentará y quemará al hombre después de la muerte. Los santos padres dicen que las pasiones atormentarán al hombre allí más intensamente que en la tierra, ardiendo como fuego sin sueño ni descanso. Y no solo las pasiones corporales quemarán a los hombres, al no encontrar satisfacción, como la lujuria o la embriaguez, sino también las pasiones espirituales, el orgullo, la vanagloria, la ira, pues tampoco será posible satisfacerlas allí. Y lo principal es que el hombre tampoco podrá luchar contra las pasiones. Eso solo es posible en la tierra, ya que la vida terrenal nos es dada para el arrepentimiento y la enmienda. En verdad, ¿a quién y a qué sirvió el hombre en esta vida terrenal? Con eso estará en la eternidad. Si servimos a nuestras pasiones y al diablo, con ellos quedaremos. Por ejemplo, para un drogadicto, el infierno será un síndrome de abstinencia interminable y sin fin. Para un alcohólico, una resaca eterna, y así sucesivamente. Pero si un hombre sirvió a Dios y estuvo con Él en la tierra, puede tener esperanza de estar con Él allá. La vida terrenal nos es dada como preparación para la eternidad. Y aquí en la tierra determinamos qué es más importante para nosotros, qué constituye el sentido y el orgullo de nuestra vida, la satisfacción de las pasiones o la vida con Dios. El paraíso es un lugar de la presencia especial de Dios, del sentido eterno de Dios, y Dios no obliga a nadie a estar allí. El arcipreste Wcebold Chaplin da un ejemplo, una analogía que nos ayuda a entender esto. El segundo día de Pascua de 1990, Vladika Alexander de Kostroma celebró el primer servicio en el monasterio Ipatiev desde los tiempos de la persecución. Hasta el último momento, no se sabía si el servicio se celebraría o no. Tal era la resistencia de los trabajadores del museo. Cuando Vladika entró en la iglesia, los empleados del museo, encabezados por la directora, estaban en el nártex con rostros enojados, algunos con lágrimas en los ojos.
Los sacerdotes, decían, están profanando el templo del arte. Durante la procesión, yo sostenía un recipiente con agua bendita. Entonces Vladica me dijo, vamos al museo, a sus oficinas. Así que fuimos. Vladica dijo en voz alta, Cristo ha resucitado, y roció a los empleados del museo con agua bendita. En respuesta, ellos hicieron muecas de enojo. Tales luchadores contra Dios, al cruzar el umbral de la eternidad, probablemente se negarían a entrar en el paraíso. Les resultaría insoportable estar allí. Continuará